aproximación diagnóstica, sea la patología orbitaria, sea patología de párpados, al síndrome de enfermedad de ojo seco, y ustedes también puedan ver cuál podría ser el tratamiento inicial que ustedes pueden dar, ¿ya? Vamos a conocer la definición de la enfermedad del ojo seco, esto basado en evidencias, y la clasificación actual, y lo mismo respecto a eso, la aproximación diagnóstica y los probables tratamientos que ustedes pueden dar en un primer nivel de atención. Así que vamos a empezar con Gabriela Acuña. Gabriela Acuña, muy bien Gabriela, buenas tardes. A ver Gabriela, sobre patología orbitaria, me imagino que has revisado, calculé esta clase que la hice en el grupo anterior y nos demoramos casi una hora y me sobró como media hora, así que vamos a poder permitir preguntar y hacer más retroalimentación, ¿no? Porque ustedes vienen leyendo la clase, por lo menos someramente la revisan. ¿Cuál es la definición de proptosis? Por si acaso, disculpa que te interrumpa, si hay voluntarios pueden alzar la mano, claro, no viendo antes su clase, ¿no? Desde acá los veo. A ver. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Un desplazamiento de proptosis en general es algo que se escapa de su lugar. En este caso el globo ocular, ¿en qué cavidad está? En la órbita, ¿no es cierto? Entonces, si el globo ocular se desplaza de esa órbita, sea en su eje normal, que es póstero-anterior, o sea, hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, hablamos de proptosis. Entonces, si hablamos de un desplazamiento hacia adelante, que es el eje normal del ojo, vamos a hablar de una proptosis axial. Si es que este desplazamiento se da hacia otras direcciones distintas a la póstero anterior, vamos a hablar de una proptosis no axial. Es importante porque esto nos ayuda un poco a hacer la disquisición cuando tenemos varias patologías orbitarias, de más o menos nos guía un poquito en el diagnóstico, ¿ya? Muy bien, entonces como hablamos, la proptosis es protrusión de uno o ambos globos oculares, y si hablamos de proptosis por causa de una patología tiroidea, esta va a tener una apelación, entonces se va a llamar exoftalmos. ¿Cuál es la definición de exoftalmos? Entonces, Marcelo Alarcón, ¿cuál sería la definición de exoftalmos? Angie Alata, ¿cuál sería la definición de exoftalmos? Sería la proptosis o proptosis causada por. Así es. Y esta no solo puede ser por hipertiroidismo, sino también por hipotiroidismo. Por eso en general es patología tiroidea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos nosotros los oftalmólogos tenemos un instrumento especial que se llama el oftalmómetro de Hertel, que es la figura que ustedes ven ahí. No tengo el mouse se cayó. Entonces, este es el instrumento que nosotros llamamos el exoftalmómetro de Hertel, donde nos vamos a apoyar o tener una base en el canto externo, en el borde externo de la órbita, y cuánto el ojo va a salirse a partir de ahí hacia el vértice de la córnea, ¿no? Entonces es una medida que nos va a dar. Me apoyo en el borde externo del borde orbitario lateral y voy a ver cuánto el ojo está yéndose hacia afuera, ¿no? Y por eso es la medida hasta el vértice corneal. Bueno, finalmente esa medida en nuestra raza tiene que ser más o menos en promedio hasta 16 milímetros. Si pasa los 16 milímetros estamos hablando de una proptosis.
Si es en ojos asiáticos, ya va a ser 18 milímetros. Ahora, si en un ojo y otro ojo hay una variación de 2 milímetros, también puedo yo pensar que hay una proptosis unilateral. ¿Qué quiere decir? Que en un ojito puedo tener 16 milímetros y en el ojo izquierdo puede tener 19 milímetros, entonces yo puedo decir, hay una proptosis del globo ocular izquierdo. ¿Ya? Entonces la simetría entre los dos ojos de 2 milímetros o más de 16 milímetros en nuestra raza. La proptosis puede ser, como dice la diapositiva, unilateral o bilateral. Alison Álave, Angie Alba, Jan Albines. Un ejemplo de proptosis unilateral, ¿qué se te ocurre? María Fe Alegre. ¿Puede ser causa traumática? La traumática, sí, así es. Un tumor también puede dar una proptosis unilateral. Y una bilateral. Sebastián Alvarado. Habíamos hablado ahorita de una patología. El hipertiroidismo, así es, me puede dar una proptosis de tipo bilateral, una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, o también se le dice pseudotumor inflamatorio, también nos puede dar una proptosis bilateral, ¿no? Si es idiopático, inmunológico, reumatológico. Hablamos de la proptosis, puede ser axial o no axial, como decía, axial si es que este desplazamiento va a ser en el eje antero-posterior. Un tumor, ¿qué creen que proptosis qué tipo de proptosis creen que nos podría dar? ¿Axial o no axial? Axial. Puede ser ambas, ¿no? Puede ser ambas, pero si hay un tumor a nivel superior externo, ¿hacia dónde se desplazaría el globo ocular? Medial inferior, ¿no? Entonces sería una proptosis no axial, ¿ya? Entonces más o menos ahí se van guiando. Por lo tanto, la proptosis tiene causas inflamatorias, como les dije, el pseudotumor inflamatorio, que es su nombre, ese no es el nombre correcto, es enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, causas infecciosas, una celulitis orbitaria, y lo que vamos a ver, lo que le sigue complicación, ¿no? Los tumores, y como mencionó su compañera también, causas traumáticas, ¿ya? Que es lo que vemos en mi hospital, yo trabajo en el Hospital Carrillo, es lo que más vemos, ¿ya? No sé si por la región, el distrito, pero es el pan de cada día. Bien, ahora vamos a hablar de la celulitis preseptal y orbitaria. Para hablar de este tema es importante conocer algo de la anatomía del párpado. Entonces, Jonathan, por favor. ¿Cuál es la estructura importante para tú hacer una disquisición entre una celulitis? ¿Cómo se llama esa estructura? El septum, perfecto. Entonces nosotros vamos a ver acá esta estructura que se llama septum. El septum es el protector del ojo, para que todo aquello que está hacia afuera no tenga el peligro y no ingrese hacia la órbita, ¿ya? Entonces, todas las inflamaciones que va a haber por delante del septum se va a llamar celulitis preseptal, ¿ya? Y por detrás del septum vamos a hablar de celulitis postseptal o celulitis orbitaria. Entonces el septum es una estructura muy importante para nosotros. Ayer hicieron anatomía del párpado. Stephanie Arenas, más o menos a esta altura del párpado, que es a nivel del surco, esta línea que nosotros tenemos, si tú te maquillas, surquito, párpado, ¿qué estructuras tú vas a ver? Puedes guiarte de la imagen.
A ver, ¿aquí qué ves? ¿Qué es lo primero que hay? Piel o tejido, ajá, con el tejido celular subcutáneo. Después de la piel, ¿qué vamos a ver? Perfecto, músculo auricular. ¿Qué porción del músculo auricular? Porque hay 3 porciones. Stephanie, ya me dijiste, ¿no? Fernando Socasa. Fernando. ¿O cuántas porciones tiene el músculo auricular? No, tú no. Yo sé que tú vas a saber. Fernando, ¿no? Fernando. Si no di paso, doctora, no me acuerdo, no lo sé ya, pero lo vas a leer, ¿ya? Ana Bailón. A ver, ya. A ver, volvemos a Stephanie, porque me parece que sabía eso. A ver, Stephanie, ¿cuántas porciones tiene el músculo auricular? 3, muy bien. ¿Cuáles serían? Palpebral, en el párpado móvil, muy bien, ¿qué más? Orbitaria, o sea, aquí. Y la que está delante del septum, ¿cómo se llamaría? Preseptal. Entonces hay occipital, músculo auricular, porción palpebral, porción preseptal y porción orbital. ¿Ya? 3 porciones. ¿Y para qué me sirve el músculo orbicular? A Ana ya le pregunté, ¿no? O bueno, Ana, ¿para qué me sirve el músculo auricular? Para poder cerrar los ojos y abrir. Así es un músculo protractor del párpado. Cierra los ojos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya hemos visto todas las estructuras que a esta altura van a estar por delante del septum. Celulitis preseptal, detrás del septum, celulitis poseptal. ¿Qué es esto de acá? Grasa, muy bien. Entonces, esta grasa se llama la grasa preaponeurótica. Preaponeurótica, porque está delante de la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior. ¿Ya? La grasa preaponeurótica. La grasa preaponeurótica en el párpado superior está en forma, disculpen que me des lo que esto les sirve para que podamos ver los temas y de repente como un repaso de anatomía también, no sé ayer cómo lo habrán dicho. En el párpado superior vamos a tener 2 bolsas de grasa preaponeurótica, 2 bolsas, medial y lateral, ¿ya? Y en el párpado inferior, sobre todo para las mujeres, las famosas bolsas palpebrales, aquellas que se quieren operar de blefaroplastía inferior, abajo tenemos 3 bolsas, central, medial y lateral. ¿Ya? Esto es parte de la anatomía del párpado. Entonces, cuando hay bolsas, hacemos la blefaroplastía y sacamos toda la grasa que está de más en esas bolsas. No se saca toda la grasa, toda la bolsa, no, porque ¿qué estamos viendo? Que la bolsa es un protector también para el ojo, ¿ya? O sea, tiene una función. ¿Ya? Y bueno, en el párpado superior, como hemos visto, quiero que vean esto porque tenemos que ver el tema de tosis también. Detrás de la grasa preaponeurótica va a estar la aponeurosis del músculo elevador y el músculo elevador. Esta aponeurosis del músculo elevador se va a insertar a nivel del tarso. El tarso es el esqueleto de los párpados, ¿ya? El tarso es el esqueleto de los párpados. Este tarso en el párpado superior tiene una altura de 10 milímetros y en el párpado inferior tiene una altura de la mitad, o sea, 5 milímetros. Si tienen cualquier duda hasta ahí, pregunten. Doctora, cuando mi compañero había respondido que la división era a través del septum, yo experiencia que la división era posible a través del tarso y no del septum. División de que la celulitis preseptal, no, es el septum. Es el septum. No se olviden del septum, ¿ya? No es el tarso, es el septum. Y como les decía a sus compañeros en la mañana en la práctica, si yo hago un corte a este nivel, tengo unas estructuras, que es la que ahorita estamos discutiendo, ¿no? Pero si yo hago el corte o pido la anatomía del párpado a nivel del borde palpebral, va a ser diferente. Porque a nivel del borde palpebral yo ya no tengo septum. ¿Ya?
A nivel del borde palpebral yo voy a tener la piel, el músculo orbicular, el tarso y la conjuntiva a nivel del borde. ¿Ya? Pero bueno, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es el septum. Entonces, celulitis preseptal delante del septum, postseptal detrás del septum, y ahí afecta la órbita, vienen los accesos superiósticos, viene el acceso orbitario y viene finalmente la trombosis del seno cavernoso. Pregunta de reaccidentado, clasificación de Chandler. Si tienen duda, interrumpan más. ¿Cuál es la etiología? A la cabeza, estructuras periorbitarias, o sea, sinusitis. ¿Qué es sinusitis? Depende si es un niño o si es un adulto. Si es un niño, etmoidal y maxilar. Y si es un adulto, frontoetmoidal. O sea, propagación del germen de estructuras adyacentes. Esa es una de las causas. A la cabeza sinusitis, alguna infección odontogénica, la dacreocistitis, que es tema de hoy. Erwin, ¿qué es la dacreocistitis? Rezaste la mano. Inflamación del saco lacrimal, ya, muy bien. Dacreocistitis. Causas exógenas, que puede ser post-trauma, ¿no? Un trauma globular abierto, olida por PAF, un trauma penetrante, perforante, tranquilamente me da una celulitis. Postquirúrgico, sobre todo, postquirúrgicos es cirugías de órbita. Causas endógenas, sí se ve pacientes diabéticos, con sepsis, inmunocomprometidos, puede viajar, hacer septicemia y viaja hacia la órbita. ¿Ya? Y causas infraorbitarias de endoftalmitis, que es la infección del globo ocular, ¿no? Que incluso puede llegar a hacer que uno retire el globo ocular, que haga una evisceración, y también la dacroetenitis. Pero no se olviden la sinusitis. Pregunta de residentado. Clasificación de Chandler. Esto es lo que les decía. Entonces Chandler va a clasificar la celulitis desde lo, digamos, lo más tranquilo a lo peor que nos puede pasar. Entonces, uno es celulitis preseptal, ¿no? La 2 es la celulitis orbitaria, o sea, la inflamación ya llegó a la órbita, atravesó el septum. La tercera es el absceso superióstico porque está a nivel debajo del periósteo, del hueso. Entonces, aquí está el absceso. La cuarta es el absceso orbitario. Este absceso ya se ha colocado en los conos dentro del... dentro de los conos musculares. Los músculos del ojito forman como un conito, ¿no? Cuando este absceso llega a estar dentro de este conito, es un absceso orbitario, ¿ya? Y lo último, que es lo peor y lo más grave, que me da síntomas bilaterales, es la trombosis del seno cavernoso. ¿Qué van a recibir ustedes como médicos generales? La celulitis preseptal y hasta celulitis orbitaria puede llegar. ¿Qué pueden tratar ustedes? La celulitis preseptal. ¿Qué tienen que derivar? De orbitaria en adelante. ¿Ya? La celulitis preseptal, como dice acá, ya hemos visto inflamación del espacio anterior del septum, es lo más común. Si es celulitis preseptal, recuerden, no va a haber compromiso de la agudeza visual, no hay dolor muy leve, los movimientos oculares van a estar conservados y tampoco hay proptosis, porque todo está delante del septum. ¿Cuál sería el tratamiento de una celulitis preseptal? ¿A Karen le pregunté? ¿Karen Cabanillas? Karen. Si viene de una sinusitis, ¿no? Porque hemos dicho que la causa más frecuente es una sinusitis, le llega a ser un niñito con una celulitis preseptal. Lo primero que se les va a ocurrir es tomarles una radiografía o también mandarlo al otorrino, pero tiene que irlo tratando. Hizo una celulitis, ¿qué le daría? Y el que sabe o el que tiene alguna idea puede alzar la mano, no hay problema. Antihistamínicos. ¿Para qué es un antihistamínico, Carla Cabrera? Principalmente alergia. Entonces, ¿tiene que ver con la fisiopatología de la celulitis? No, porque estamos hablando de una infección.
¿Ya? ¿Farmacología en qué año lo lleva? Cuarto, ¿no? Tercero, claro. Francisco Cáceres, justo. Ya. ¿Qué antibiótico se te ocurriría darle? En una sinusitis, ¿qué tenemos? Claro. ¿Por qué efecto? ¿Qué tienes que cubrir? Así es. Aureus, epidermidis, todo eso, ¿no? ¿Cuánto damos? 80. Si es adulto, ¿cómo viene la tableta? Claro, si le das en esa dosis, le tendrías que dar 2 veces al día, mañana y noche. Si le das con amoxi de 500, le tendrías que dar 3 veces al día, de 7 a 10 días, ¿no? Si es alérgico, le damos clindamicina. ¿De cuánto es la clinda? ¿300 o 600? Primera línea era Eritro, segunda la clínica. 4 veces cada 6 horas, 4 veces al día, ¿ya? Y bueno, si no, ya trimetoprim, sulfamethoxazol. Así es, siempre. ¿Cuál era tu apellido? Cáceres, Cáceres. ¿Tú, Francisco, has estudiado otra carrera? Sí. Dime, ¿qué carrera? Soy ingeniero de software. Muy interesante. ¿Y por qué te cambiaste aquí y encontraste a medicina? Un tema personal y también un tema laboral. Trabajaba en una universidad haciendo investigación, trabajando en proyectos de tesis. Tuve la oportunidad de encontrarme con lo que es electrónica y la implementación de software para medicina. Mira. Qué bueno, felicitaciones, ¿no? Felicitaciones. A ver, Yamil Cachar. Ya. Entonces, le vas a dar ese tratamiento a tu paciente de 7 a 10 días. Y si es un bebé, Debería recordar que son la dosis y la presentación. no, si es un bebito de un mes, tú le dices, señora, ya tiene celulitis presental, lleve su bebé a su casa. En menores de 6 meses, no, se hospitaliza. O sea, si tú estás en tu posta, viene Serus, lo tienes que referir, ¿ya? Y ya de ahí el pediatra se encargará igual de pedir un hemograma, PCR, todo lo que ya es parte de ellos, ¿no? Pero se hospitaliza. Así sea celulitis presental, ya eso recuerda. Y ya se le da oxacilina, clindamicina y todo lo demás. Y lo otro es, a ver qué más se me dio, eso es lo más importante, ¿ya? Ahí vemos celulitis presental. Celulitis orbitaria, entonces ya afectó la órbita. De celulitis orbitaria en adelante ya vamos a hablar de compromiso de la agudeza visual, lo que no pasaba en la presental. Compromiso de la agudeza visual, compromiso de los movimientos oculares, ya vamos a estar hablando de proptosis también. Entonces, si es una celulitis orbitaria, aumento de la presión intraocular, quemosis. ¿Alguien sabe qué es quemosis? Yamil Cachar, quemosis. Es cuando hay una acumulación de líquido que hace como. Existencia de edema. Va por ahí, ¿no? Líquido, edema, pero edema ¿de quién? De la conjuntiva. Eso es quemosis, eso es un signo. Entonces, edema de la conjuntiva. ¿Ya? Y si es una celulitis orbitaria, ¿le doy vía oral? Gota. Tópica. Gota. Es orbitaria. Lo hospitalizo, le tengo que dar endovenoso. Claro, ¿cómo o sea, a las presentales sí le doy sistémico vía oral y a la orbitaria le doy bolitas? Lo hospitalizo y el tratamiento mínimo son de 14 días, mínimo, ¿ya? Y tienes que observar mejoría 48 horas para ver si cambias el endovenoso a vía oral, ¿ya? Entonces lo hospitalizo. Es una proptosis axial, del eje anteroposterior,
Luego tenemos el absceso superióstico, igual que la celulitis orbitaria, va a haber compromiso de agudeza visual, de movimientos oculares, va a haber proptosis, quermosis y el dispar es de efecto pupilar aferente relativo. ¿Qué pasa si yo con una linterna ilumino la pupila? ¿Qué va a hacer la pupila? Se contrae bien. Se contrae, ¿no es cierto? Hace miosis. Luego yo elimino el ojo contralateral, ¿no? Lo mismo, y vuelvo al otro ojo que iluminé. Entonces el otro ojo que iluminé, en vez de hacer miosis, hace miosis. Entonces esto es porque hay conexiones ahí, ¿no? Pero ya esa es la vía anatómica que nos llega un reflejo. Entonces se pierde ese reflejo y ese es el efecto pupilar aferente relativo. Y la proptosis es un absceso superióstico, como se ubica, ese absceso superióstico se va a ubicar en cualquiera de las paredes de la órbita, ¿no? En el hueso, en el periósteo, debajo del periósteo. Entonces por eso que el tipo de proptosis que me va a dar es una proptosis no axial. Lo vamos a ver ahorita en las imágenes. Por ejemplo aquí, acá hay un aumento de volumen, ¿no? A este nivel superoexterno. El ojo está desplazado hacia abajo y adentro, o sea, inferior y medial. Le hacen también acá la tomografía y miren cómo vamos a ver el absceso superióstico aquí y acá, ¿no? Y eso de ahí me produce proptosis de tipo no axial. ¿Ustedes van a tratar un absceso superióstico? No lo van a hacer, o sea, referencia. El absceso intraorbitario, pico de fiebre, proptosis, quemosis. ¿Qué será oftalmoplegia? Madeleine Cárdenas. ¿Madeleine ha venido? ¿Plejía qué es? Porque hay paresia y plejía. ¿Qué es la paresia? Claro, pero igual mueres, ¿no? Pero la plejía ya no. Así. Entonces hay oftalmoplejía. Vamos a ver que el ojo está congelado, se llama ojo congelado, ¿ya? Y vamos a ver, y por último, recuerden eso, ¿ya? Y por último vamos a ver la trombosis del seno cavernoso. En ese caso los signos orbitarios, como dice acá, van a ser bilaterales, cefalea intensa, parálisis de nervios craneales. Y acá lo que no vamos a olvidar nunca es que va a haber una compresión del nervio óptico y por lo tanto vamos a tener edema de papila, ¿ya? Trombosis del seno cavernoso, edema de papila, eso es una emergencia. Es lo peor que puede suceder, la peor complicación. El diagnóstico, hacer una buena historia clínica, ya hemos visto, ¿no? El ojo rojo, la quemosis, ver si hay proptosis, movimientos oculares, agudeza visual, que ustedes ya saben tomar, en la práctica ayer seguro lo habrán hecho, examen físico, ver si tiene fiebre, cefalea, etc., todo lo que hemos visto. El diagnóstico definitivo y la ubicación nos va a dar la tomografía, y una tomografía con contraste. Y si sospecho que hay un foco, obviamente en senos paranasales, tengo que ver la presencia de sinusitis. A ver, James, ¿qué te parece esto de acá? Que está cerca del hueso. Esto es etmoides. Mira, debe haber aire, pero no hay aire. Esto es lo normal. Acá debe haber aire, pero no hay aire. Sinusitis, perfecto. ¿Y esto qué sería? No. ¿De qué estamos? Un absceso. Si está pegado debajo del hueso superióstico. ¿Y en Chandler qué sería? Chandler 1, 2, 3, 4, 5. 3. Acá está el absceso. Y miren acá cómo está el seno maxilar. Esto es seno maxilar normal porque en los senos hay aire. Miren aquí. Y esto ha complicado y hecho que se forme el absceso. ¿Ya? Bien, bueno, el tratamiento ya lo hablamos. Finalmente la trombosis y de absceso para adelante todo es quirúrgico.
hacer descompresión orbital. Y la enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, como les dije, mal llamada pseudotumor inflamatorio, es, ustedes ya descartaron todo, tumores, traumas, infecciones, todo, y ven un paciente con proctosis. Hicieron descarte de todo. ¿Y qué puede ser entonces? Puede ser, si viene con proctosis, una enfermedad inflamatoria idiopática. ¿Ya? Si tiene una historia ya de larga data, no es un cuadro agudo, y como dice acá, ¿no? Todo proceso orbital inflamatorio inespecífico, idiopático y benigno, y se va a caracterizar por la presencia de infiltrado linfóide. El diagnóstico de esta enfermedad, hay una disquisición clínica, y se hace también una biopsia del tejido que se está formando, y finalmente hay que ver el infiltrado linfóide. Pero es un diagnóstico de exclusión. O sea, descartas todas las causas y finalmente, si no hay ninguna, puede ser esta de acá. ¿Qué va a producir? Los músculos inflamados, los músculos estructurales, o sea, miositis, dendrodenitis, perineuritis y escleritis, todas las citis. ¿Ya? ¿Qué vamos a dar? Corticoides, inmunosupresores. Lo pensamos como si fuese una enfermedad reumatológica, inmune, etc. Ahora vamos a pasar, ¿hasta ahí alguna pregunta? A patología del aparato lacrimal. Entonces, para esto, ¿quién secreta la lágrima? La glándula, la principal de las ¿Dónde está ubicada la glándula lacrimal? Ada, Cárdenas. ¿Están esperando? Diego Carranza. ¿Quién produce la lágrima? La glándula lacrimal. ¿Dónde está la glándula lacrimal principal? ¿Dónde está ubicada? Vale, Chácara. En el párpado superior. En el párpado superior. Johan Chávez. Está en el ángulo externo. Ángulo superior externo. Pero vas a decirle, doctora, ¿ves la glándula lacrimal? ¿Pero qué porción de la glándula lacrimal? Porque tiene dos, ¿no es cierto? Tiene una palpebral y una orbitaria. Cuando ustedes se han hecho el examen en la práctica, ¿han visto su glándula lacrimal? No han visto. La que pueden ver cuando se examina, o sea, puede levantarse el párpado superior y hacer que vean hacia abajo y adentro, y la porción que ustedes van a ver es la porción palpebral. Entonces, hay una adenitis, una inflamación de la glándula, por simple curiosidad quieren ver su glándula lacrimal, hagan eso entre ustedes y ven la porción palpebral. Ahorita no les puedo hacer eso porque no estamos en práctica, sino y esa es la porción, la glándula lacrimal principal. Pero también tenemos las accesorias. ¿Ya? Hernando Chávez, ¿cuál sería? La de Kraus. Gabriela Chinito. ¿Qué se me aprendí? ¿Qué me preguntar? Kraus y Wolfrid. ¿Dónde están esas glándulas? En los fondos del saco conjuntival. O sea, si miro yo abajo, hacia adentro del párpado, y si miro hacia arriba y adentro, ahí están esas glándulas accesorias. Eso es en cuanto a secreción, aparato secretor de la glándula. Pero ahora vamos a hablar de cómo se excreta esa glándula. Entonces, ¿qué es la mayor causa de patología del aparato lacrimal? Para eso hay que ver la anatomía de la excreción. Vamos a ver que anatómicamente la lágrima va a salir a nivel de los puntos lacrimales, punto lacrimal superior, punto lacrimal inferior. Cuando hagan su práctica van a poder observar estos puntos lacrimales. Estos puntos lacrimales luego se dirigen hacia un canalículo superior, canalículo inferior, y estos dos canalículos confluyen a uno solo que se va a llamar canalículo común. En el 80-90% de pacientes hay un canalículo común, y en el resto el canalículo superior o inferior drena directamente hacia el saco lacrimal. ¿Ya?
Y después del saco lacrimal, acá ya ustedes revisan cuánto mide y todo, después del saco lacrimal vamos a tener el conducto nasolacrimal. Conducto nasolacrimal. Como les decía a sus compañeros, tenemos como 20 válvulas que a ustedes no les interesa saber, solo tienen que saber 2 válvulas. La válvula que está donde drena el canalículo común hacia el saco lacrimal, que se llama válvula de Rosen-Müller. Y la válvula que está acá en la parte final del conducto nasolacrimal, que es la válvula de Hasner, muy bien, la válvula de Hasner. Entonces, y finalmente este conducto nasolacrimal va a drenar en el meato inferior, ¿ya? En el meato inferior. ¿Y por qué es importante la válvula de Hasner? No ha venido Valeria. Claudia Cisneros. Marcia Cisneros. No, pero ¿qué son? Hermanas. ¿Dónde está Marcia? Diego Córdoba. Es una forma de drenar o de liberar que no Sebastián Córdoba. No son hermanos, primos, nada. ¿Cuál sería la importancia? que no pase cantidad excesiva de secreción análisis. ¿Alguien dijo yo? Sí, que cuando uno está en la infancia, esta válvula tiene que estar cerrada. Muy bien. Es la causa más frecuente de obstrucción congénita de la vía lacrimal. Pregunta de la residenta, válvula de Hasner. ¿Ya? Él tiene bastantes preguntas para que ingresen a la Eso lo dijo residenta. ayer. Entonces, esta válvula no se abre, no está cerrada. Ahorita lo vamos a ver en la clase. Y lo otro que hay que ver también, que las obstrucciones se clasifican en obstrucciones superiores y obstrucciones inferiores. ¿A partir de dónde? Si es que es de la válvula de Rosen-Müller hacia adelante, por así decirlo, va a ser obstrucción superior, o sea, puntos lacrimales, canalículos lacrimales. Y de la válvula de Rosen-Müller hacia abajo, o sea, saco y conducto nasolacrimal, van a ser las obstrucciones inferiores. ¿Ya? Entonces, si yo veo que este punto lacrimal está atrésico, tiene una membrana, ¿qué tipo de obstrucción va a ser? Superior. ¿Y cuál va a ser el síntoma de ese paciente? La epífona. Toda obstrucción, epífona. Lo que el paciente le va a decir, doctor, mi ojo me lacrime. Es epífona. Entonces, como les decía, todo lo que es arriba, puntos canalículos, todo va a ser obstrucción superior. Y los lacriolitos, que cuando hay estancamiento de la lágrima por una obstrucción en cualquier parte también, los lacriolitos se depositan y obstruyen más. Estos lacriolitos se pueden formar en cualquier parte del aparato excretor de la lágrima, o sea, pueden ser en la parte superior o en la parte inferior. Es más común que a nivel superior, y es por eso que uno que estas piedritas o litos uno las tiene que extraer por los puntos lacrimales, y con eso aliviar la obstrucción. Y si hablamos de obstrucción de la vía nasolacrimal inferior, vamos a ver todo lo que es dacre, o sea, los sacos, ¿ya? Los sacos lacrimales, fístula congénita del saco lacrimal, dacrocistocele congénito, quiste congénito intranasal, que esto más es diagnóstico endoscópico, más lo maneja el otorrino, la dacrocistitis congénita y dacroestenosis. Como ven acá, atresia el punto lacrimal. Teóricamente deberíamos observar en el párpado inferior, casi cerca de la línea del canto medio, el punto lacrimal, pero no lo observamos. Hay como una telita que cubre este punto lacrimal, ¿no? Entonces, en este caso decimos, hay una atresia del punto lacrimal, entonces hay que abrir y crear un nuevo punto lacrimal. Eso si es que no, de repente el paciente tiene el canalículo cerrado también, no lo sabemos. Eso es uno. Las alteraciones de los canalículos en cualquiera de sus segmentos, sea proximal, medial o distal, también va a dar una obstrucción. Y vamos a ver ya las obstrucciones inferiores, la fístula lacrimal congénita. ¿Qué es una fístula? Areta. Comunicación.
Mireya Escudero, Dayana Espinosa. Pero no es una comunicación Claro, entre el epitelio de algo y la piel. ¿Ya? Entonces, en este caso es una comunicación que va a haber del saco lacrimal hacia la piel. Pero esa comunicación puede estar como que activa o no, o sea, puede haber drenaje de lágrima por ahí, y si hay infección puede haber drenaje de secreción mucopurulenta. Entonces, si nosotros apretamos a nivel del saco lacrimal, que es aquí, vamos a ver si es que sale o hay alguna salida de fluido. El tratamiento de esta fístula es quirúrgico, ¿ya? No hay de otra ahí. Y si está infectado, pues hay que darle antibiótico, ¿no? Luego lo que les decía, los lacreolitos, que son estas piedritas de aquí, miren cómo se extrae este lito a través del punto lacrimal inferior, ¿no? Eso también produce una obstrucción de la vía lacrimal y se produce por estancamiento de la lágrima. Síntomas, ya hemos dicho que es la epífora, si hay obstrucción va a haber lagrimeo, pero eso es epífora. Ataques recurrentes de la lacrocistitis y distensión del saco lacrimal. El tratamiento es quirúrgico. Lo que hablaba, la obstrucción congénita del conducto nasolacrimal porque la válvula de Hasner no se ha abierto. Empieza todavía clínicamente el paciente a partir de las 2 semanas de vida. ¿Ya? Y es un paciente que la mamá les va a referir que lagrimea y que también puede tener el evito conjuntivitis a repetición. Entonces lo importante de acá es ver cómo lo voy a tratar. Si les llega el bebé a ustedes, tiene 2-3 meses y está con conjuntivitis, hay que darle tratamiento antibiótico. ¿Ya? Le podemos dar tobramicina, solo es tópico, nada más. No necesita vía oral si solo hizo la conjuntivitis. Y vamos a pensar en cuál va a ser el tratamiento definitivo. Estas obstrucciones, en el 90%, van a tener resolución espontánea, entre comillas, a través de masajes. Entonces vamos a hacer masaje desde el nivel de los puntos lacrimales, siguiendo el ala de la nariz, para crear una presión positiva y con esta presión aperturar la válvula de Hasner. Si no revierte con masajes, yo ya voy a empezar a hacer lo que se llama sondaje. Voy a dilatar los puntos lacrimales y colocar una sonda para abrir la válvula de Hasner. Y si ya con sondaje no pasa nada, tengo que hacer cirugía, que es la lacrocisto-rinostomía. ¿Ya? Entonces, es pregunta de residentado también. Tengo que esperar hasta el año de edad. Si ya pasa el año de edad, he hecho masajes y no hay apertura de la válvula, sigue la epífora, sigue las conjuntivitis, yo ya tengo que pensar que tengo que hacer el sondaje o probablemente lo tengan que pegar. Yo solo espero hasta el año de edad. Ustedes, ¿qué van a poder hacer como médicos generales? Por lo menos tratar la conjuntivitis o aconsejar a la mamá que le haga los masajes y derivarlo a los tratamientos. ¿Cómo se hacen los masajes? 4 veces al día, 10 repeticiones. Dacrocistocele, van a ver ustedes un bulto que se forma a nivel del canto medial que puede tener una coloración media violácea. Este bulto es el atrapamiento de líquido porque hay una obstrucción de la vía lacrimal. ¿Ya? Acá está la masita, que es violácea. Esta bolsita se puede llenar hasta de ácidos también. Pero finalmente, ¿cuál es el tratamiento de este? Quirúrgico. ¿Y cómo podría yo diferenciar de una dacrocistitis? Dayana, pregunté a Dayana. Dayana Espinosa. No está, ¿no? Liliana Febres. Mira esta masita, ¿no? Mira esta masita ahí. ¿Por qué yo diría que esto no es dacrocistitis? O sea, la lacrocistitis tendría como Signos signos de infección. de inflamación. ¿Qué sería eso? Bueno, edema y como aumento de volumen. ¿Qué más? ¿Cómo estaría? Ojo rojo. Si yo presiono en esta bolsita, el contenido de esta bolsita, como no puede irse hacia abajo porque está obstruido, se regresa al ojo. Entonces yo presiono a nivel del saco y voy a ver que hay reflujo de secreción mucopurulenta hacia el ojo. Entonces se va a decir, ah no, esto es una dacrocistitis.
Pero si no pasa eso, si no está rojo, si no hay secreción mucopurulenta al hacer digitopresión del saco, y es así como está tal cual, está bello violáceo, yo menciono un dacrosis nucea. Pero finalmente me obliga a hacer una tomografía, ¿ya? Sí o sí. A no ser que la clínica ya me diga sí, no, ya sí. Para la ubicación, ¿no? Porque esto va a ir a cirugía igual. Y acá está la dacrocistitis. Pero en este caso, miren, este saco ya ha reventado, ¿no? Porque eso debería estar cerrado. Vemos que este contenido purulento está saliendo. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué ya se formó ahí? Ya le pregunté a Daniela Flores. Daniela. Esta es una colección, ¿no? Esto es pus. ¿Qué ha habido acá? Un absceso y solito drenado. ¿Ya? O sea, es un paciente que tuvo dacrocistitis, así como el niñito, esa bolsita pero roja, ¿no? Pero esto ya se ha abscedado, se ha hecho una colección ahí y solito a drenar, ¿ya? Solo. Entonces, normalmente si tenemos un absceso, lo que yo tengo que hacer es drenarlo, darle tratamiento antibiótico y pensar que luego lo voy a tener que operar. Entonces, la dacrocistitis hay una infección de este saco lacrimal. Si hay una infección, acá están los gérmenes ahí, entonces tengo que dar tratamiento antibiótico, lo voy a tratar tal cual una celulitis, ¿ya? Y la dacrocistitis puede ser aguda o puede ser crónica, el paciente siempre viene en cuadro agudo, lo tratas y le dices que se tiene que operar. ¿Qué cirugía? Dacrocistorenostomía. La dacrocistitis es producto de una obstrucción de la vía lacrimal inferior, ¿ya? Entonces, tratamiento antibiótico. Y si está en absceso, hay que drenar el absceso. Ahora, ¿cómo evalúo yo las patologías del aparato excretor lacrimal? Como les decía, palpación del saco lacrimal. Si acá yo veo que hay un aumento de volumen en el canto interno, veo ese bultito, lo toco, si hay signos de flebosis, si está rojo, o si es que yo presiono y sale el contenido mucopurulento hacia el ojo. Lo otro que tengo que ver es el menisco lacrimal. Por eso tiño con gotitas de anestesia y con fluoresceína, que es un tinte que nosotros tenemos, y veo más o menos la altura de este menisco, ¿no? Teóricamente este menisco en menos de 5 minutos tiene que desaparecer, o sea, la lágrima tiene que desaguar, ¿no? Y desaparece el menisco. Pero si yo veo que el menisco persiste, yo puedo decir, puede ser que haya una obstrucción de la vía lacrimal. ¿Qué tipo? ¿Superior o inferior? No lo sé, porque eso ya lo hago yo con diagnóstico. ¿Qué me da el diagnóstico que sea superior o inferior? Aparte de exámenes de imágenes que yo pueda hacer, lo que se llama una irrigación y sondaje de la vía lacrimal. Esto de aquí, al oftalmólogo le va a decir o le va a dar una idea si la obstrucción es superior o inferior. No les explico más de esto porque ya no tienen que saber más, ¿ya? Simplemente con una irrigación y sondaje puedo ubicar si es superior o inferior. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta, duda? Nada. Pasamos entonces a patología del párpado. Naili Fournier, James Franco. James, ¿qué anomalías congénitas puedes encontrar en el párpado? Jorge Gálvez. ¿Qué anomalías pueden encontrar? Párpado. El coloboma. Así es, coloboma congénita. O sea, me falta una parte del párpado, ¿ya? Coloboma congénita. ¿Qué más? Adriana Garavito. El epicanto. ¿Qué es el epicanto? ¿Tú eres Adriana? ¿Qué es el epicanto? Un pliegue de dónde a dónde.
El párpado, a ver, ¿hacia dónde? Hacia el inferior. Ya. Es el pliegue picante. No hay una rotura adecuada del pliegue del picanto, lo cual provoca un pseudoestrabismo. Un pseudoestrabismo. Entonces, el pliegue picántico, como dice el epicanto, es un pliegue que se va formando del párpado superior al párpado inferior. Si hay un pliegue que se forma del párpado superior al párpado inferior, da la impresión que el ojo está metido hacia adentro, ¿ya? Pero no necesariamente es así, ¿no? Sino que esa es la impresión que da este pliegue que se forma. Entonces, causa un pseudoestrabismo. Y los pediatras les pueden enviar pacientes, o pueden enviar los pacientes por eso, porque piensan que puede ser un estrabismo. Pero es el pliegue. Este pliegue picanto, que lo vemos acá, tiene clasificación también, ¿no? Se dice tarsal cuando es más, el pie va de arriba abajo, pero es más protuberante arriba. Y el inverso cuando es más protuberante abajo. Por ejemplo, el inverso se ve en pacientes que tienen síndrome de Down, ¿no? Tienen pliegue picántico inverso. ¿Ya? Pero finalmente da la impresión de que el ojo estuviera metido hacia adentro. Estrabismo. ¿Qué es el telecanto? ¿Qué observan en esta imagen? Un aumento de distancia entre los cantos medios, ¿ya? Y aumento es como si tuviera un puente nasal ancho, ¿no? Entonces hay un aumento de la distancia entre la separación de los dos ojos entre los cantos medios, asociado a otras malformaciones. Ustedes lo que les van a ver más comúnmente es el epicanto. ¿Qué es el epibléfano? Eso también lo van a ver. Acá está el epibléfano. ¿Cómo está esta piel? Sobresalida. Claro, es una piel redundante, ¿no? Es una piel redundante en el párpado inferior y da la impresión, no es que da la impresión, esta piel redundante hace que las pestañas se coloquen de forma vertical o se dirijan hacia el ojo. Entonces este niñito que tiene epibléfano va a venir a mamá refiriéndose a ojo rojo, conjuntivitis a repetición también, como las pestañas están en roce con la córnea, va a tener queratitis. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientitos, porque pueden hacer queratitis, hay que darle lágrimas, y si no mejora con tratamiento médico hay que operar, porque ese roce hacia la córnea daña la córnea, produce cicatrices en la córnea, que al final pueden hacer que incluso la visión baje. Entonces hay que ver este pliegue picante, la conjuntivitis a repetición. Y lo que dijo su compañero, dijo loboma, tratamiento quirúrgico, ¿ya? Malposiciones de los párpados. Aquí vamos a hablar del entropio y del ectropio. Si es entropio, el borde del párpado se dirige hacia el ojo, ¿ya? Hacia el ojo, hacia adentro. Eso es el entropio. Y en el ectropio, el borde del párpado se va a ir hacia afuera. La causa más común de entropio es el evolutivo. Ojo que hay entropio en el párpado superior y en el párpado inferior, pero lo más común es que sea en el párpado inferior, tanto el entropio como el ectropio, ¿ya? Entonces tenemos el entropio involutivo, que es por la edad. Tenemos el entropio cicatricial. Acá tenemos una cicatriz que se ha formado entre la conjuntiva vulvar, esto es la conjuntiva vulvar, la que cubre la esclera, y la conjuntiva tarsal, la que cubre el párpado. Cuando se forman cicatrices acá, que nosotros le llamamos simpléfano, se formó una cicatriz y esta cicatriz está haciendo, ¿qué está haciendo? Está jalando el párpado inferior hacia adentro. Entonces, entropio. ¿Qué pasa si el párpado inferior lo jala hacia adentro? ¿Qué van a hacer las pestañas, Norca? Ingresan, o sea, empiezan a raspar la córnea, ¿no? Entonces el paciente también va a tener conjuntivitis a repetición, queratitis, hay que darle lágrimas, crema, ungüento, y si tiene conjuntivitis antibiótico, de referirlo al oftalmólogo, porque el tratamiento de esta sí o sí es quirúrgico, ¿ya? Hay entropio congénito también, igual, y espástico agudo. Acá está el blefaroespasmo, son esos pacientes que cierran los ojos, ¿no? Entonces esto hace, ¿y quién cierra los ojos? ¿Qué músculo? El orbicular. El orbicular, músculo protector, tiene una alteración. Esto ya es algo neurológico, ya no lo manejamos nosotros. ¿Cuál diferencia el conflicto, el entropio conflicto con el anterior, que era la blefaro? El epibléfaro, La
No, el epibléfaro, si tú te das cuenta, es la piel. La piel, esta piel, mira, esta piel de aquí es la piel, no es el borde. La piel que está debajo del párpado inferior, debajo del borde, está redundante, es como que si hubiera más piel. Pero en el caso del entropio, el borde del párpado está todo metido hacia adentro, el borde, pero acá no ves que le sobra piel, acá no ves una montaña de piel, ves que todo el borde se ha metido. Pero acá en el epibléfaro, mira, vemos acá el borde, que esto es piel redundante. Si tú, la foto no nos ayuda, pero si yo presiono con el dedo aquí y bajo la piel, vas a ver que el borde del párpado está en su ubicación normal. Entonces yo tengo que retraer la piel y ver que el borde del párpado está en su ubicación normal. Entonces, al momento de hacer cirugía, lo que hacemos es retirar esa piel. Y cuando el niño crezca, puede que eso revierta. Cuando el ojo va creciendo, eso puede revertir, pero si ya le está generando mucha queratitis, mucha conjuntivitis, crece un poco el niño y vemos que sigue igual, hay que operar, hay que hacer una blefaroplastia, retirar la piel redundante. Y vemos el ectropio, o sea, el ectropio que es el párpado hacia afuera. Es también involutivo, o sea, por la edad, porque hay laxitud de los músculos. También, ¿qué tipo podemos tener? Este es por parálisis. ¿Parálisis de quién? Facial. Porque hemos dicho que el auricular cierra el párpado, pero si hay parálisis del nervio facial no va a haber quien lo cierra, entonces el ojo va a estar abierto. El párpado inferior va a estar ectropizado. Entonces estos pacientes hacen queratitis por exposición. La córnea se les inflama porque el ojo está expuesto. Como decía a sus compañeros en la mañana, tú le pides a este paciente que cierre el ojo y el cierre del ojo es incompleto. Entonces el ojo, cuando ellos duermen, está el ojo expuesto. Por lo tanto, hay queratitis, se hace queratitis. A este pacientito que ustedes pueden verlo en su práctica como médico general, hay que colocarle un parche en la noche, o decirle que se coloque un parche para que el ojo se cierre, y bueno, tiene que usar lágrimas, tiene que usar ungüento y tiene que operarse si ya pasó más de 6 meses de la parálisis, remitirlo al oftalmólogo, ¿ya? Pero por lo menos ustedes le dan sus lágrimas, su ungüento, también lágrimas sin ungüento, y que ponga su parche y ya hicieron algo bueno por ese paciente. Porque si no, la córnea se ulcera, se perfora y el ojo se puede infectar. Y bueno, acá ya vamos a tener por cicatriz, ¿no? Sí, tenemos muchos casos de pacientes operados por cirujanos plásticos, blefaroplastías, que vienen con el párpado ectropizado, porque ya le sacaron mucha piel. Ahora la tosis. ¿Qué es tosis? En general, tosis es algo se cae, pero tenemos tosis del párpado, blefaroptosis o tosis palpebral. Entonces, normalmente, como hay que vernos, enfocarnos este ojito aquí, el párpado superior va a cubrir más o menos unos 2 milímetros a la parte de color del ojo, al iris, unos 2 milímetros. Pero cuando cubre más de esa distancia, como acá, eso se llama tosis palpebral. ¿Ya? O sea, caída del párpado. ¿Quién eleva el párpado? El músculo elevador del párpado superior. Entonces, ¿y quién lo inerva? El tercer par craneal. Si hay una parálisis del tercer par, ¿qué vamos a tener? Tosis palpebral. Una tosis neurogénica por parálisis. Pero la causa más común de tosis para nosotros es la tosis aponeurótica, que es por la edad, porque el músculo elevador, como habíamos visto en las imágenes anteriores, les decía que esta aponeurosis inserta en el tarso, pero cuando pasan los años, y también se dice que por frotación muchas veces, esta aponeurosis se desinserta del tarso, entonces ya no va a jalar al párpado y se cae el párpado, ¿ya? Esa es una causa de tosis aponeurótica. Es lo más común que vemos todos los días. Y otra tosis que ustedes tienen que saber es la congénita. Esta de acá es una tosis congénita, o sea, el niño nace con tosis. Pero en este caso ya se produce no por la aponeurosis, sino por el músculo en sí, porque este músculo va a estar infiltrado de grasa. Entonces esto hace que el músculo no funcione bien, no jale el párpado. Es la tosis miogénica.
La tosis neurogénica, que ya hemos visto, sirve por tercer par. A veces también hay inervaciones aberrantes del trigémino, que hace que, como vemos acá, la niña empieza a abrir la mandíbula, ¿no? Tiene como el párpado caído y por inervación aberrante empieza a abrir la mandíbula y luego el párpado se eleva, ¿no? Esos son dolores musculares. Hay tosis mecánica, por ejemplo, un chalacio. Este es un chalacio en el párpado superior del ojo izquierdo y da la impresión de que el párpado estuviera hacia abajo. Yo opero el chalacio y el párpado vuelve a su normalidad. Y finalmente la tosis traumática, si alguien por ahí le golpeó el ojo, ¿no? Un puñete ahí, contusión, o una misma cirugía, cuando operamos colocamos como unos clips que abren el ojo, entonces eso hace que el músculo se debilite, produce una tosis traumática también, ¿no? Esas son las causas. Finalmente entonces es caída del párpado, tratamiento quirúrgico. Y el chalacio en el orzuelo. A ver, Flavio Gómez, ¿qué es el chalacio? Obstrucción, o sea, sería una infección o inflamación. Inflamación, la obstrucción de las glándulas de meiomio. ¿Qué secretan las glándulas de meiomio, Antonieta Gómez? Sebáceo. Antonieta. Son glándulas sebáceas. Entonces, ¿qué secretan? Grasa. Grasa. Y si se obstruye estas glándulas sebáceas, producen el chalacio. Entonces, si es una inflamación, una obstrucción, que tengo que dar antiinflamatorios, ¿no? Que hay en oftalmología como tópico corticoides. Y compresas calientes para desobstruir los orificios de las glándulas y la grasita pueda salir con normalidad. ¿Pero qué es el orzuelo? Una infección. Porque esto, por ejemplo, es un chalacio. Si yo le vierto el párpado inferior, voy a ver ahí el tarso, los puntitos de la glándula. Y esto es un orzuelo. ¿Cuál es la causa del orzuelo? Adrián González. Inflamación, infección. Adrián. Adrián. Infección. ¿Qué género? Estafilococo. Estafilococo. Claro, de aureus, epidermis, ¿ya? Y esto vamos a verlo más cerca del folículo piloso, pero también puede, cuando está más grande este orzuelo, que es un cuadro más agudo, puede llegar hacia el tarso y puede formar lo que se llama el orzuelo interno. Es más común que haya orzuelo externo, ¿no? Y lo vemos acá vemos las pestañas y acá el bultito, ¿no? En cambio, en el chalacio no vemos cerca las pestañas nada, sino que hay que vertir el párpado para poder ver nosotros la inflamación que hay o esa colección de grasa por obstrucción de las glándulas. Entonces, si el orzuelo es una infección, tengo que dar antibiótico, ¿ya? Y si el chalacio es inflamación, tengo que dar antiinflamatorio y compresas tibias para desobstruir. Tumores palpebrales, queratosis seborreica, se produce por el sol, o la famosa verruga senilis. La verruga vulgar, que es por infección del virus papiloma, y los sacrocordones, que son pólipos fibroepiteliales. Todos estos benignos. Quiste epidermoide, que es un quiste lleno de sebo, de grasa, tratamiento quirúrgico. Las bilias, que van a ser quistes epidérmicos, que esto se puede usar con crioterapia, también ácido retinóico. Y esto es el mesantelasma, ¿no? Que es depósito de lípidos, tratamiento quirúrgico, también se puede hacer con láser CO2, son lesiones benignas. De tumores malignos del párpado tienen que recordar, pregunta residencial, tumor maligno más frecuente en el párpado es carcinoma vasocelular y la ubicación párpado inferior, ¿ya? ¿Qué formas tiene? Nodulares, no les importa, recuerden vasocelular. Y otro carcinoma, otro tumor maligno, carcinoma de células escamosas, o sea, vasocelular, vasocelular. Pasamos al último tema, síndrome de ojo seco, que sería enfermedad del ojo seco más que síndrome. En el caso del chalazo, el orzuelo, ¿se puede drenar? En el mismo caso. No, lo que tú drenas, entre comillas, es el chalacio. El orzuelo de tratamiento es médico, antibiótico, porque es infeccioso. El chalacio, el tratamiento, empiezas con tratamiento médico y si ya esto no revierte o es un chalacio que ya tiene meses, quirúrgico. Y el orzuelo ya por sí se reventó. ¿Es
sea, igual le das antibiótico, lo cubres. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? El suelo como que se hace, drena solo, así como vimos en la bacteriocistitis, ¿no? Voy a dormir con todo. El síndrome de ojo seco no es tanto síndrome, sino enfermedad de ojo seco. Es una enfermedad multifactorial, porque hay muchos factores que van a hacer que se produzca, pero es una enfermedad finalmente, ¿ya? Hay una alteración de la homeostasis, de la película lacrimal. La película lacrimal, ¿qué capas tiene? Gabriela. Lipídica es igual que sebácea. Acuosa, mucinosa y la sebácea o lipídica. Son tres que forman parte de la película lacrimal. Recuerden que la que es la sebácea es la que me va a permitir que la lágrima no se evapore con facilidad. La acuosa me la va a producir las glándulas lacrimales principal o también las accesorias. Y la mucinosa, o sea, el moco, lo van a producir las células caliciformes que se van a encontrar en la conjuntiva, ¿ya? En la conjuntiva tarsal. Entonces, ahí está, ¿no? Multifactorial, a veces se ha cambiado, boicot. Multifactorial es una enfermedad que afecta a la superficie ocular, o sea, afecta a la córnea, afecta a la conjuntiva, afecta a los párpados. Pérdida de la homeostasis de la película lacrimal y genera síntomas y signos. Entonces, hay factores de riesgo, por ejemplo, la edad. A la edad, conforme pasan los años, puedo producir menos cantidad de lágrimas. Entonces, afecta el componente acuoso de la lágrima. Estilo de vida. El estilo de vida que ustedes llevan, que son estudiantes de medicina, que estudian día, mañana, tarde y noche, siempre con el ojo abierto, con su tablet, con su celular, leyendo el libro, no parpadean y no parpadean, viene enfermedad de ojo seco. O están de repente viendo el Instagram, viendo el Facebook, se distraen ahí, no parpadean, viene enfermedad de ojo seco. O están con ventiladores, con aire acondicionado, con polvo, humo, viento, enfermedad de ojo seco. O sea, los factores medioambientales son importantes. Hormonales también, la menopausia. ¿Ya? Medicamentos. Nunca se olviden, cuando sean médicos generales, antihistamínicos, antidepresivos. Antihistamínicos, cetiricina, levocetirizina, ¿no? Los antidepresivos, fluoxetina, sertralina, antipsicóticos y también opioides, tramadol, etc. Todos ellos afectan la producción de la lágrima, o sea, la secreción acuosa. Por lo tanto, puede producir síndrome de ojo seco, ¿ya? Eso no se olvide, dentro del medicamento. Los problemas del párpado también, ¿no? Porque el párpado se encarga de hacer como limpieza del ojo, tiene efecto protector y la apertura y el cierre ayudan a que se distribuya la lágrima. El uso de lentes de contacto, porque hace que la lágrima no se distribuya de buena forma, entonces produce ojo seco. El que usa lente de contacto siempre tenga su lágrima. Alimentación, omega 3, déficit de omega 3 y de omega 6 afecta el contenido sebáceo de la lágrima, no se produce una buena grasa, entonces también va a haber ojo seco. Hay que recordar que tenemos dos estímulos para producir la lágrima. La vía aferente, si es que me llega un polvo al ojo o alguien me quiere meter el dedo, se activa la vía aferente, que es por el trigémino, ¿no? Ese va a ser el estímulo aferente. Y luego va a salir el estímulo eferente, o sea, ¿quién se encarga de hacer que se produzca la lágrima? El nervio facial. El nervio facial tiene un componente parasimpático y este componente parasimpático va a actuar sobre la glándula lacrimal para que produzca secreción acuosa, sobre las glándulas del meibomium para que produzca secreción oleosa y sobre las células caliciformes de la conjuntiva para que produzcan secreción. ¿Qué secreción? Mucinosa. Y por otro lado, ¿con quién actúa el séptimo? ¿Con qué músculo? Para el cierre palpebral orbicular. Y esto me ayuda a que haya aclaramiento y distribución de la lágrima y que ésta no se evapore con facilidad. Entonces acá tenemos las tres capas de la lágrima. La capa que está más cerca a la córnea es la capa mucosa. La capa intermedia es la capa acuosa
acuosa, y por último tenemos la capa de grasa, que es la anaranjada, que es la capa oleosa. Todo esto va a cubrir la córnea, va a cubrir la conjuntiva y también los párpados, o sea, la superficie ocular. Cuando hay ojo seco se afectan todas estas estructuras. Causas de ojo seco: acuodeficiente, o sea, problemas en la secreción acuosa en la lágrima, o evaporativo, se evapora con facilidad, o sea, algún problema en la glándula de meiomio también. Lo más común es que estas se junten, o sea, haya un trastorno mixto. Entre las causas, vamos a ver, ya hemos hablado de los factores medioambientales, ¿no? Polvo, humo, viento, aire acondicionado, que ustedes lean mucho, lectura prolongada, los medicamentos sistémicos, antihistamínicos, antidepresivos, antipsicóticos, etc. Beta bloqueadores, un montón de medicamentos, ¿ya? Y tenemos dos grandes vasos. En lo que es la deficiencia acuosa, vamos a hablar del ojo seco relacionado al síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es que hay una destrucción de las glándulas, de los acinos, tanto de la glándula lacrimal como de las glándulas salivales. Entonces no se produce lágrima y tampoco se produce saliva. Este puede ser primario o también puede ser secundario a un montón de enfermedades reumatológicas: lupus, eritematoso, granulomatosis de Weber, etc. O sea, ustedes recuerdan, enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, hay un déficit acuoso, por lo tanto, ver ojo seco, por eso déficit acuoso, ¿ya? Y cuando hablen de ojo seco evaporativo, nunca olviden a las glándulas de meiomio. Disfunción de la glándula de meiomio o todo aquello que vaya a afectar las glándulas de meiomio. Por ejemplo, el déficit de vitamina A, por ejemplo, el que tiene alergia ocular, conjuntivitis alérgica, gotas con conservantes que usan mucho los pacientes con glaucoma. Pacientes o personas que tienen tratamiento de acné, siempre, si van a usar isotretinoína, tiene que darle el dermatólogo o mandarlo al oftalmólogo para darle su lágrima, porque va a tener ojo seco evaporativo. Va a afectar a las glándulas de meiomio. Entonces, ya les había dicho acá la deficiencia acuosa, que puede ser relacionada al síndrome de Sjögren o no relacionada al síndrome de Sjögren. Si es relacionada al síndrome de Sjögren, puede ser primario o secundario a enfermedades reumatológicas, recuerden, enfermedades reumatológicas. Y si es secundario, puede ser porque hay sobre todo una obstrucción de los conductos lacrimales. Cuando se excreta la lágrima de la glándula lacrimal, hay unos tubitos por donde esta lágrima tiene que llegar al ojo. Pero cuando hay conjuntivitis que producen cicatrización, conjuntivitis cicatrizales como pénfigo, tracoma, etc., hacen que estos conductos se obstruyan. Entonces, el componente acuoso no va a llegar al ojo, por lo tanto va a haber déficit acuoso, ¿ya? Y si hablamos del evaporativo, les decía, las glándulas de meiomio. Acá vamos a ver nosotros los puntitos de las glándulas de meiomio y también los folículos pilosos, vemos vasitos, telangiectasias, blefaritis. Acá vemos secreción, blefaritis, taponamiento de los conductos, de los orificios por donde debe salir la grasa. Todo eso altera la glándula de meiomio, entonces yo tengo que pensar en ojo seco de tipo evaporativo. Aquí están las dermatosis, o sea, todas las enfermedades dermatológicas: rosácea, dermatitis seborreica, ictiosis y psoriasis me van a producir ojo seco porque afecta el componente evaporativo, a la glándula de meiomio. Como les decía en la anterior diapositiva, la isotretinoína, el tratamiento del acné, o los antiandrógenos también me producen un ojo seco de tipo evaporativo. En la fisiopatología se dice que hay un aumento de la osmolaridad de la lágrima. Entonces, si hay un aumento de la osmolaridad de la lágrima, se van a producir citoquinas o factores inflamatorios que finalmente van a llevar a que las células caliciformes de la conjuntiva se destruyan, a que no haya buena producción de grasa, a que haya una apoptosis de las células, inestabilidad del fin lacrimal y hiperosmolaridad. Recuerden, por déficit del componente acuoso o por ojo seco evaporativo. Si es déficit del componente acuoso, síndrome de Sjögren, enfermedades reumatológicas, antihistamínicos, antidepresivos, ansiolíticos, beta bloqueadores. Y la cirugía refractiva, el uso de lentes de contacto también. Y si hablo de evaporativo, a la cabeza, las glándulas de meiomio.
las alergias oculares, uso de conservantes, la isoretinoína, etc. Síntomas: el ojo seco es todo, ojo rojo, visión borrosa, picazón, sensación de cuerpo extraño, sensación de polvillo, todos los síntomas, hasta dolor. Para eso, para los síntomas, tenemos 2 test. ¿Qué les interesa a ustedes saber de los test? No que sea el OSDI, no el índice de CIS de la superficie ocular. No les importa, ustedes no van a hacer la puntuación. Tienen que saber si el paciente tiene molestias, sensibilidad a la luz, sensación de anemia en los ojos, dolor de ojos, visión borrosa, mala visión. Y si estas molestias se van a dar en ciertas circunstancias. ¿Cuándo? Lo que ustedes hacen todos los días y a cada hora. Cuando leen mucho, cuando conducen de noche, cuando trabajan con una computadora, con el celular o cuando ven la tele. O si estas molestias también se van a producir cuando hay contaminación, viento, lugares con baja humedad. Si se van a Arequipa, si se van a Huaraz, se van a la sierra, van a sentir que el ojo se les reseca, ¿ya? O zonas con aire acondicionado. Entonces recuerden los síntomas y en qué circunstancias se producen. Hay otro test que es el Dry Eye Questionnaire, que solo se lo he puesto para cultura general, ¿ya? Y dentro de los signos vamos a ver el tiempo de ruptura lacrimal, breakup time. Este tiempo de ruptura lacrimal tiene que ser menos de 10 segundos normalmente. No, normalmente es más de 10 segundos. Si es menos de 10 segundos, puedo sospechar que hay ojo seco. Entonces, yo lo que hago es teñir, pongo un poquito de anestesia y coloco fluoresceína. La fluoresceína puede venir en tiritas o también en gotitas. Y miren, yo tengo que ver que la superficie del ojo se pinta con esta fluoresceína. Pero eso lo voy a ver con una luz especial que lo van a ver en la práctica, que es una luz azul cobalto. Entonces, miren cómo está cubierto el ojito por ese tinte. Pero pasan unos segunditos y ya esa cobertura se empieza a romper. Ese tinte se empieza a disipar y empiezan a aparecer estos espacios, ¿no? Estos espacios de aquí. Entonces, yo tengo que ver en qué momento aparecen esos espacios. Yo le digo al paciente: cierra el ojo, ábralo y no lo vuelva a cerrar hasta que yo le diga. Yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5. Si al segundo 5 ya yo veo esto de acá, yo digo: ah, ya, tiene un debut menos de 10, ojo seco. Pero si yo cuento 1, 2, 3, 4 y llego al 12 y recién al 12 aparece esto de acá, digo: ah, no tiene ojo seco, ¿ya? Tiene una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de ojo seco de 60-70%. Si hemos dicho que hay y fisiopatológicamente hay un aumento de las polaridades de las lágrimas, salieron instrumentos especiales, siempre los laboratorios y empresas quieren hacer lo suyo, para medir las polaridades de la lágrima. 300 millomoles de lo normal. Si es hiperosmolaridad, es más de eso. No es práctico, es costoso, no nos ayuda. Y signos. Si hemos dicho que la superficie ocular se afecta la córnea. Entonces vienen las queratitis. Yo pinto al paciente con fluoresceína y veo si hay puntitos en la córnea. Y vamos a ver de acuerdo, va a haber ciertos grados. Esto se le llama escala de Oxford. Si no hay nada de puntitos, grado 0. Y empiezan a aparecer las queratitis, los puntitos en la córnea, y también puede aparecer la conjuntiva, que hay más puntitos, más queratitis. Aquí ya vemos más queratitis, y miren acá, mucho más, y acá ya aparece ya una gradación corneal, ¿no? Todo pintado. Entonces hay una gradación ahí. Esto de hecho lo va a hacer un paciente que tiene un ojo seco severo, una artritis reumatoide, etc. Y este puede ser un paciente con ojo seco moderado o leve, ¿no? Lo tiene, hay que teñir para ver si hay queratitis. Lo otro, si yo sospecho que hay un síndrome de Sjögren, el paciente no produce lágrima, le tengo que hacer el test de Schirmer. El test de Schirmer me va a decir cuánto de lágrima está produciendo. Coloco unas tiritas que vienen con milímetros, con una escala de milímetros, más o menos unos 10 minutos, y teóricamente de esta tira debe humedecerse hasta más de 10 milímetros. Pero si yo veo que la tirita solo se humedece hasta 5 milímetros, yo digo: ah, no está produciendo lágrima. ¿Ya? Entonces, desde Schirmer ha salido alterado. Tratamiento: lo que ustedes van a dar, lágrimas. Nada más. De ahí no pueden dar más, no son oftalmólogos. Vamos escalando nosotros, ¿no? Porque ya si es
ojos secos moderados severos, podemos utilizar también cámaras donde haya más humedad, podemos usar tapones lacrimales para que las lágrimas se mantengan más tiempo en el ojo lubricándolo, corticoides, que hay un componente inmunológico, ciclosporina, inmunosupresores, etc. Para ustedes, solo lágrimas. Muy bien, y como conclusiones de la charla, el ojo seco ya sabemos que es una enfermedad multifactorial, afecta a la superficie ocular, córnea, conjuntiva, párpados, hay pérdida de la homeostasis de la película, produce signos y síntomas. Su etiología puede ser o en la producción acuosa o en la producción de la grasa, ojo seco evaporativo, el diagnóstico, signos y síntomas, y la severidad, de acuerdo a eso vamos a ver el tratamiento. Y dentro de las patologías que hemos visto, vean las más comunes y las que ustedes van a poder ver. No sé si tienen alguna pregunta. Nada. Muy bien, entonces, no hay preguntas, hemos terminado la clase y